el anticristo. Y me gustaría, por favor, aunque sé que van a prestar mucha atención, me gustaría que redoblen su atención a lo que vamos a aprender hoy. Porque cuando nosotros escuchamos la frase del anticristo, sale mucha especulación, sale mucha expectativa, y lo primero que pensamos es en cosas putrefactas, en cosas horribles, en demonios. De hecho, si fuese así que cuando Satanás se presenta, aparece un olor a pudredumbre, una hediondez, y aparece alguien, un ser rojo con una gran cola y unos grandes cachos, con un tridente en la mano, yo creo que nadie se quedaría presente, todo el mundo saldría huyendo, porque esa es una idea griega que se fue infiltrando durante el tiempo, y la iglesia de Roma la compró, la iglesia de Roma la desarrolló, digo la iglesia de Roma, ya la del siglo III, siglo V, y se empezó a introducir para causar miedo, justamente para que la gente escuchara el mensaje de Cristo, lo aceptara por miedo a irse a ese lugar tan terrible que sí existe, y que sí hay un lago eterno donde hay una condena eterna, sí la hay, pero en la actualidad, en nuestra vida diaria, nosotros, mis hermanos y mis hermanas, no debemos de pensar en Dios, gracias, no debemos de acercarnos a Dios pensando en el miedo. Porque si usted y yo nos acercamos a Dios por miedo, estamos acercándonos mal. Si nos acercamos a nuestro Señor por tener beneficios económicos, por tener beneficios de salud, también estamos mal. ¿Por qué estamos mal? Porque nosotros no nos debemos acercar a Dios por lo que nosotros necesitamos, por lo que nosotros queremos. Nosotros debemos de acercarnos a Dios porque Él es digno de ser adorado. Esa es la única razón por la cual nos debemos acercar. Buscad el reino de Dios y su justicia, dijo nuestro Señor, y lo demás serán añadidos. O sea, lo demás son añadiduras. La salud, nuestro bienestar social, nuestro bienestar económico, todo eso son añadiduras. Podría ser que Dios nos dé una buena vida económica, una buena vida de salud, si quiere. Y si no, y si tenemos que pasar por dificultades, si tenemos que morir de alguna enfermedad tal vez bastante dolorosa, pues Él es digno de ser adorado aún en medio de esas circunstancias. Nosotros no podemos condicionar nuestra adoración y nuestra alabanza a Dios por lo que nos dé o no nos dé. Así que cuando nosotros escuchamos hablar del anticristo, por lo general, primero lo asociamos con Satanás y su influencia. ¿Y cómo se presenta? Como les decía, con cuernos, rojo, horrible, hediondo, putrefacto. Así es como se presenta Satanás, así es como lo concibe la mayoría de las personas. Y la palabra de Dios no lo muestra así. Si usted lee el texto bíblico, si usted lee los textos bíblicos, no presenta a Satanás físicamente de esa manera. Primero porque no tiene físico, es espíritu. Como Dios no tiene cuerpo, Él es espíritu. Usa figuras que conocemos nosotros como nuestros ojos, nuestras manos, nuestra boca, nuestra cabeza, como nos desplazamos tanto de Dios como de Satanás, para que podamos tener un poquito más de entendimiento y podamos comprender las cosas que están en los cielos, en los lugares celestiales. Se lo dijo Jesús a Nicodemo: ¿cómo no entienden hablándole de las cosas de la tierra? ¿Cómo van a entender si le hablo de las cosas de los cielos? Nosotros tenemos una mente limitada, y no porque seamos tontos, sino porque somos incapaces de comprender la majestad de lo que significa el cielo y lo que habita en el cielo. Y no olvidemos que Satanás vino del cielo, salió del cielo. El pecado no se originó en el Edén, el pecado se originó en el cielo. Ahí nació el pecado, ahí nació todo lo que al final de cuentas viene y arrastra después a Adán y a Eva, y después viene y nos arrastra a nosotros. En Ezequiel 28:12, como se describe a Satanás, dice así:
Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Satanás no se va a presentar delante de nosotros horrible, hediondo y asustarnos, como lo presenta Hollywood. Lo va a presentar, o se va a presentar de forma que nos agrade, de forma que nos atraiga. Se va a presentar de forma de que decimos, yo quiero eso, o yo quiero aquello. ¿Por qué? Porque si se presenta tal y cual realmente Él es, todo el mundo va a oír hacia el lado contrario de donde Él está. En Ezequiel 28:15, dos versículos más adelante, dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló maldad. ¿Cómo dice? Hermoso, bello, perfecto. Ezequiel 28:17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros el texto bíblico? Que era un ser angelical hermosísimo. Era y es. Era un ser angelical sabio. Era y es. Solo que ahora es con una sabiduría corrompida. Y ahora sus intenciones son de destrucción, de robar, destruir, de matar. Pero Él no fue hecho así, Él no fue creado así. ¿Cómo llegó a ese punto? ¿Y por qué tenemos que entender a Satanás? Porque cuando hablamos del anticristo, tenemos que asociarlo correctamente con Satanás de la manera correcta. No pensemos que van a entrar aquí un poco de personas con ametralladoras a atacarnos. No, podrían entrar personas hablando bonito, podrían entrar personas abrazándonos, besándonos, diciendo cuánto se interesan por nosotros, con halagos, con salamerías, pero con un puñal listo para ponérnoslo en la espalda. Así es como se acerca el enemigo. El enemigo no se descubre, se acerca como ángel de luz. Y por eso es que engaña, si es posible, aún a los escogidos. ¿Saben cómo lo describe Isaías en cuanto a su conducta? En el capítulo 14, versos 13 al 14. Subiré al cielo a lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio. Me sentaré sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. Préstele atención a la forma en que Satanás empieza a hablar. Subiré, levantaré, me sentaré, seré. Todo es egocéntrico. Todo tiene que ir alrededor del mismo. Es su propia exaltación. Entonces, ¿cuál es el pecado que hizo que Satanás fuera lo que llegó a ser como adversario de Dios? Eso significa Satanás, el adversario, el que le lleva la contraria a Dios. Su pecado fue el orgullo. A veces la gente cree que el primer pecado que existió en la historia, tanto de la humanidad como la de los cielos, el primer pecado es la desobediencia. No, el primer pecado es el orgullo. Y se inició en los cielos. Y debido al orgullo, nace la desobediencia. De hecho, la desobediencia es hijita del orgullo. ¿Por qué la gente no quiere obedecer a quien le da órdenes? Porque el orgullo no lo aguanta. O sea, no acepto que alguien me dé órdenes. ¿Por qué los hijos son desobedientes? Porque el orgullo no lo aguantan. O sea, el orgullo no permite que los hijos sean obedientes. ¿Por qué las esposas luchan y chocan contra el esposo? Por el orgullo. Porque no puedo aceptar que debe de sujetarse, como dice la palabra, en el Señor, subrayo, a su esposo. ¿Por qué el esposo no atiende un consejo de su esposa cuando su esposa le da un consejo sabio? Por orgullo. Porque al final de cuentas todo radica alrededor del orgullo. Ese fue el primer pecado, el orgullo. Y el orgullo hace que salgan todos los demás pecados. Satanás es mencionado como la luz bella, como Lucifer. En latín es lux y ferre, lux ferre. O sea, Lucifer significa portador de luz, el que lleva luz. Como el fósforo. Ahora casi nadie usa fósforos. La mayoría de la gente utiliza chispas.
o utiliza encendedores. Pero el fósforo, la palabra se compone de fos, luz, y seferín, llevar o cargar, o sea, cargar luz. El fósforo es un cargador, un transportador de luz. Lo mismo que Lucifer. ¿Luz en qué sentido tenía él? En todas las áreas. En la belleza, en la sabiduría, en el esplendor. Hermosa criatura. Yo creo que no tenemos la capacidad de imaginarnos cuán bello era él. Tanto es así que sobresalía entre todos los ángeles. Y sobresalía tanto que él se enamoró de su hermosura. Se enamoró de sí mismo. O sea, se convenció que era tan grande, tan hermoso, que no había nadie como él. Él solito se autoconvenció de eso. Y creyó que con eso podía oponerse a Dios y a la voluntad de Dios. Y ahí nace justamente el adversario. Ahí nace Satanás. Satanás no es un nombre. Satanás es una descripción de su conducta. El nombre de él es Luz Bella, Lucifer. Y su conducta es contradecir a Dios. ¿Por qué deseo ir poniendo todo esto poquito a poco uno sobre otro? Porque vamos a hablar del anticristo, pero vamos a hablar bíblicamente del anticristo. Porque cuando nosotros pensamos en el adversario y su ayudante, el anticristo, nosotros todos se lo vamos a endosar a él. Y una persona escribió a manera de, como de chiste, pero no deja de prestar mi atención, una especie de cuento donde Satanás estaba en el cielo quejándose con Dios. Y decía, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué todas las culpas me las echan a mí? O sea, ¿por qué dicen que yo todo y yo no puedo hacer nada? Usted me tiene impedido para hacer las cosas. Y es cierto. Incluso, mis hermanos, para que Satanás pudiera tocar a Job, tuvo que ser autorizado por Dios. Si no, caso contrario, no lo hubiera podido hacer. Para que aquellos demonios que estaban siendo expulsados en Gadara entraran en el hato de cerdos, hato se dice, ¿está bien? En el hato de cerdos, para que eso sucediera, tuvieron que pedirle permiso a Jesús, que es Dios. Entonces Satanás, al igual que usted y que yo, debe de someterse a la voluntad de Dios. Hay un dicho que se hace en el Oriente o en el Medio Oriente, porque ellos no le dan crédito a Satanás de nada. A Hasatán le dicen en hebreo, Hasatán. Ellos no dicen que Satanás se llevó a la persona o que apartó a la persona de Dios. Ellos dicen que la persona se apartó de Dios y siguió a Satanás. Tampoco ellos dicen que Satanás lo soltó. Ellos dicen que la persona se arrepintió y volvió a Dios. O sea, le dan la responsabilidad al hombre de sus decisiones delante de lo que Hasatán haga. Hasatán influencia, Satán influencia. Pero la decisión al final de cuentas es suya y es mía. Nosotros decidimos si seguimos su influencia o si no la seguimos. Entonces usted ve gente expulsando demonios todas las semanas en las iglesias. Y yo me pregunto, entonces, ¿qué clase de creyentes se reúnen en la iglesia si están poseídos por demonios? Si la Biblia dice que no puede habitar las tinieblas junto con la luz, no hay convivencia entre Baal y Dios, entonces ¿cómo el Espíritu Santo puede habitar junto con Satanás en nuestro corazón? Eso no es posible. Eso son excusas de un pecador o una pecadora que no reconoce su responsabilidad en sus actos pecaminosos. Entonces le echa la culpa a Satanás y Satanás se va a ir, se queja. Bueno, no se queja, es la historia que dije, que llega él a decir, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué toda la culpa me la echan a mí si es decisión de ellos? Así se convirtió en el adversario, en el antidios, en el contradios, en el que se opone. Usted ve donde él dice 5 veces, yo haré, yo me sentaré. Ese es el yo-yo. Es la forma de pensar de Satanás en los cielos que la trae a la tierra. Y por eso cuando él se intercambia unas palabras con Eva, lo primero que le hace es sacar de Eva lo que está allá adentro, que ella no conoce, pero que él la impulsa a usarlo. El ego.
¿Cómo que Dios les ha dicho que van a morir? No, no van a morir, dice. Sino que Dios sabe que serán como Él. ¡Wow! Claro. Hoy en día es así, mis hermanos. Hoy en día nos andan diciendo a nosotros que podemos ser como Dios. Nosotros estamos llamados a imitar a Cristo, a seguir los pasos de Cristo, pero ser como Él no es posible. Él es santo, Él es perfecto, Él es inmutable, Él no tiene pecado. Nosotros, para comenzar, comenzamos con pecado. Podemos imitarlo, pero ser a la estatura del varón perfecto, Él es único. Pero el Señor, ¿por qué nos llama a nosotros a ser como Él si no podemos ser? Porque debemos de tratar, porque debemos de esforzarnos. Esa es la parte nuestra, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Esa es la responsabilidad que tenemos delante de Dios de comportarnos según lo que indican las Escrituras. Cuando, aparte de lo que sucedió en el Edén, Satanás irrumpe una vez más, él personalmente. Y cuando le digo él personalmente es porque la gente dice, mira, Satanás me provocó. No, Satanás no está en todo lado, él no es omnipresente. Satanás no puede estar en dos lugares a la vez. Habemos 7.500 millones de personas y todos andan diciendo, Satanás me tentó. No puede, eso no es posible. Satanás no puede hacer eso. Satanás usa a su ejército. Usa a esos ángeles que vienen y nos influencian a nosotros desde el exterior para que nosotros caigamos en las trampas. No olviden las maquinaciones de Satanás, dijo el apóstol. Satanás nos influencia a través de todo su séquito, a través de todas sus huestes. Pero él personalmente, así, individualmente estuvo en el Edén. Estuvo en el día de la cena del Señor. Ahí dice que se le metió a Judas. Y estuvo en el desierto para tentar a Cristo. Y escuchemos cómo actúa en el desierto para poder ir entendiendo cómo funciona Satanás, para entender cómo funciona el anticristo y poder reconocer al anticristo en este mensaje de hoy. Mateo capítulo 4 dice así, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. El Espíritu Santo llevó a Jesús para ser tentado. No lo llevó Satanás, tuvo que llevarlo el Espíritu, si no Satanás no lo puede llevar. Está incapacitado para hacer algo que Dios no le permite. O sea, si Dios le permite, él lo puede hacer, si no, no. Fue el Espíritu el que llevó a Jesús con un propósito, para que aprendiéramos a conducirnos, para que lo imitemos, para que sigamos sus pasos, para que sepamos cómo luchar, cómo responder a los ataques del enemigo. Verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Por supuesto que tuvo hambre, porque el Señor sentía frío, tenía hambre, estaba expuesto a lo mismo que nos exponemos nosotros. Y yo creo que también yo hubiera tenido hambre después de 40 días y 40 noches. Es más, yo pienso que después del mediodía ya tengo hambre. Y Jesús tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Qué ataca Satanás primero? La identidad. Confronta la identidad. A ver, Erna, si usted es cristiana, es lo que dice, y le presenta. Vamos a ver, aquí le voy a presentar esto. Lo puede hacer fácil o lo puede hacer difícil. Puede pagar una platica y le pasan todos estos papeles en el juzgado, o tiene que hacer la cola que hace todo el mundo. La identidad, ¿quién es Erna? Ahí empieza la confrontación, en la identidad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, ¿cómo responde el Señor? Escrito está. ¿Con qué se defiende nuestro Señor? Con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Boca, ¿Dios tiene boca? No. Dios es espíritu, pero es para que entendamos que la expresión sonora de Dios está en los libros que tenemos nosotros, que se llama Biblia, y ahí la podemos leer, y ahí es donde nos alimentamos nosotros espiritualmente. Entonces el diablo significa divisor, el diablo
el que divide, lo llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, otra vez ataca la identidad. Échate, porque escrito está. Bueno, me habló con la Biblia, le habló con la Biblia, dice Satanás, y utiliza el texto de Isaías. Porque así es Satanás, como le digo, no va a entrar de color rojo, oliendo a azufre, hediondo, con cachos. Va a entrar probablemente con una Biblia en la mano. Y muy probablemente va a entrar y se va a parar al frente de nosotros con todo un sermón. Pero con un sermón manipulado, a su conveniencia, para que vayamos viendo las estrategias de él. Por eso tenemos que discipularnos, por eso nosotros no podemos tomar a la ligera y decir: no me discipulo, no estudio la palabra, ya sé lo suficiente. No, porque ahí está el resguardo, ahí está la protección. Entre más aprendo de Dios, más aprendo en donde el enemigo puede atacarme. Porque sé dónde Dios puede permitir o no permitir que Él avance. Escrito está: a tus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces tu pie en piedra. Y Jesús le responde: escrito está también, y préstele atención a esto, porque esto es lapidante: no tentarás al Señor tu Dios. No pase por alto eso. Él no le dijo: no tentarás al Señor. No le dijo: no me tentarás. No tentarás al Señor. Y escuche lo que le dice a Satanás en primera persona: tu Dios. Eso es lapidante. Le está diciendo: usted es un ángel creado, usted es una persona hecha por mí, yo soy su Dios y no me tiente. Ahí le está diciendo quién es Satanás y quién es él. Eso es lapidante. Yo no sé si usted le había prestado atención a eso. Al Señor, tu Dios. Y no solamente le dice eso: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás. A mí esto me mueve el piso de verdad. ¿Qué le está diciendo? Adóreme y sírvame. Y quiere que le diga una cosa: Satanás es un servidor de Dios, al final de cuentas. Porque Satanás puede hacer lo que Dios le permite hacer, solamente. El diablo entonces lo dejó, dice, y vinieron los ángeles y le servían. ¿En qué estaba concentrada la mente de Cristo? Y tengan presente esto: la mente de Cristo. Porque para ser anticristo tenemos que ir contra la mente de Cristo. Anticristo es contra Cristo, contra su manera de pensar. La mente de nuestro Señor Jesucristo está concentrada en la adoración a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién se lo dijo, mis hermanos? A Satanás. Le está sacando el texto de Isaías al querubín que decidió revelarse en los cielos porque se creía muy, muy bello, muy sabio, y creía que la posición de él estaba por encima de los demás. Orgullo, vanagloria, vanidad. ¿No le suena muy parecido eso a nuestra conducta? ¿Por qué discutimos nosotros? Por orgullo, por vanagloria, por vanidad. A veces, cuando hacemos algo, si venimos y hacemos un pastel y no nos dicen qué rico le quedó, nos sentimos molestos, porque no nos dijeron que quedó rico. ¿Y qué importa si no nos dicen que quedó rico? Al final de cuentas, ¿por qué lo hice? ¿Para que me aplaudan? ¿O lo hice porque quiero causar un bien en otra persona? ¿O un beneficio a otra persona? Pero ¿qué queremos nosotros? El aplauso. Y lo primero que le decimos a la gente es que ustedes son unos malagradecidos. Gracias a Dios que nosotros no vemos a Dios comportándose así. Y Dios constantemente presenta sus misericordias todos los días delante de un montón de malagradecidos.
Así que la mente de Cristo es lo que Satanás quiere atacar en nosotros, la forma de pensar de Cristo quiere atacar en nosotros para poder sacar al anticristo que hay en nosotros. Pastor, ahora sí que usted de verdad se volvió loco, crazy. Ahora sí se salió del huacal. No, si me siguen hasta el final se van a dar cuenta de que usted y yo podemos ser anticristos todos los días y a cada rato. Porque anticristo no es un demonio colorado, rojo, hediondo que sale. Anticristo es alguien que se opone a la mente de Cristo, alguien que se opone al pensar de Dios, alguien que le dice a Dios, no, así no me parece, yo creo que esta es la mejor forma, y pone su propio razonamiento por orgullo. Porque no sabe inclinar su cabeza delante de Dios, inclinar el rostro delante de Dios, porque la cerviz, que es la nuca, está tiesa por el orgullo. No puede agacharse delante de Dios y decirle, Señor, tienes razón. Tú eres el que tiene la razón. Dice mi esposa, cuando uno le dice a ella, es que tiene razón, dice, no, yo sé que tengo razón. Seguro Dios dice, no, yo sé que tengo razón. No quiero que me diga que tengo razón, yo quiero que obedezca lo que le estoy diciendo. Eso es todo. En la teología, mis hermanos y mis hermanas, en la escatología cristiana, el nombre del anticristo se refiere al antagonista de Cristo. ¿Qué es antagonismo? El antagonismo es incompatibilidad, oposición, rivalidad entre dos personas, opiniones o ideas. Eso es antagonismo. Estoy en contra de. Como amos todo, como lo ven, me gusta mucho, pero alguien podrá decir, yo lo hubiera acomodado a este lado, no a aquel. Es más, los abanicos no los hubiera puesto aquí, los hubiera puesto allá. Al final de cuentas es tratar de decirle a la otra persona, no sos tan inteligente. Si me hubieras consultado, hubiera hecho las cosas mejor. O no llegamos nosotros a las casas muchas veces y alguien ya sale todo contento y vea lo que hice, pinté de este color, celestito, puse la cocina con una ventana hacia allá y nosotros, sí, oiga lo que sale. Yo lo hubiera hecho así. Y es que la gente es educada, porque si no le dirían a uno, y a mí qué me importa cómo lo hubiera hecho usted, es mi casa y es mi plata. Es que yo lo hubiera hecho así. ¿Qué te parece el arroz con pollo? Ay, riquísimo, pero yo le hubiera echado petit pois. Bueno, pues no se lo coma si no le gusta con petit pois. Pero yo lo hice así. Me estoy explicando cómo nosotros somos de insensatos y de antagonistas en el día a día. No, pastor, es que este culto es muy aburrido. Poquitas canciones y mucha palabra. Yo, si fuera pastor, lo haría así. Bueno, ya. Por eso hay 46,000 denominaciones, porque nadie se pone de acuerdo en obedecer y respetar la autoridad que Dios establece, y cada uno se vuelve anticristo y desarrolla su propia autoridad y su propia agenda contraria a la de Dios. Porque Dios dice que nos sometamos a las autoridades, no que nos rebelemos a las autoridades. Eso es antagonismo. El antagonismo produce el agón, que es la agonía, o sea, es la congoja de un moribundo. Esa es la agonía, la congoja de un moribundo. Es la persona antagonista que desea llevar la contraria y se siente que se le revuelve el estómago y le molesta porque no hacen lo que él dice. Es más, los consejos, ¿sabe cómo los tomamos nosotros? Como demandas. A ver, voy a pedirle un consejo a Will. Entonces le digo, Will, ¿me podría dar un consejo de cómo pasar estos cables de aquí para allá? Entonces Will viene, me dice cómo los va a pasar, y que yo le diga, no, así no. Mejor como lo lleva por allá, le da 3 vueltas, le da vuelta a la otra manzana, y después lo trae de regreso. Entonces, ¿para qué vino a él? Que él es el que sabe hacer las cosas y no le voy a prestar atención y no voy a escuchar su consejo. Pero si fuese así, que yo le digo que no le atiendo al consejo, tampoco él debería de enojarse y decir, bueno, si usted quiere gastar tanto material, dar tanta vuelta por todo lado y hacer las cosas difíciles, pues yo voy a hacerlo así. Porque el consejo es un consejo, no es una demanda. Pero el consejo también se pide con el deseo de hacer las cosas mejor. Es un asunto de equilibrio. Y el equilibrio, déjeme decirle cómo se dice en griego, se dice justicias, o sea, justicia.
Justicia es llevar las cosas a equilibrio. Cuando nosotros hacemos las cosas en justicia es buscando que las cosas salgan bien. En la casa, en la iglesia, en el trabajo, donde usted quiera que vaya. Cuando la palabra agón, o sea, lo que es antagonismo, lo que es la agonía entra a nosotros, que nos produce incomodidad, tiene un solo propósito: incomodar. Eso es lo que hace el antagonista, incomodar. En el caso nuestro, incomodar a la iglesia de Cristo. En Mateo 24, en el verso 15, dice así: el profeta Daniel, escribiendo acerca del horrible sacrificio, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Cuando ustedes vean en el lugar santo, el que lee entienda, dice nuestro Señor Jesús, hablando de la profecía de Daniel. En el verso 23 del capítulo 24 dice así: si entonces alguien les dice a ustedes, miren, allá está el Mesías, miren, allá está, no le crean. ¿Quién está hablando, mis hermanos? Jesús. Porque vendrán, escuche, falsos Mesías, plural. Falsos profetas, plural. Y harán grandes señales y milagros para engañar, a de ser posible, hasta a los que Dios mismo ha escogido. O sea, el enemigo va a tratar de hacer todo lo posible por engañar incluso a los escogidos. Por eso necesitamos discipularnos, por eso necesitamos aprender. Pero necesitamos aprender de personas que vayan con Cristo, no con anticristos. Y con una mente receptiva para el aprendizaje, una mente enseñable, no una mente contraria, porque nos hace anticristos. Pastor, ¿usted vino a hablar del anticristo o vino a hablar de nosotros? Sígame, por favor, y vamos a terminar con el anticristo y con nosotros también. Primera de Tesalonicenses 5 dice así: porque a vosotros, verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Quiénes de los que están aquí me dicen con un amén: yo soy hijo de Dios, redimido y salvado por Cristo? ¿Quién dice amén? Ok, es a usted que le está hablando, es a mí al que le está hablando. Nosotros ya no somos hijos de la oscuridad, somos hijos de la luz, lo cual significa que somos guiados por la luz. Y la luz es Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Él nos guía y debemos de velar y estar sobrios. ¿Qué es estar sobrio? Estar atento, estar en el uso de sus facultades. Porque sabe que el que está ebrio pega como un abejón de mayo por todo lado, pierde su capacidad de comunicarse, pierde todo control. Ustedes tienen que estar en control, tienen que estar ecuánimes, tienen que estar tranquilos. Es más, cuando nosotros caemos en el gran error de discutir por la palabra de Dios con otras personas, estamos pensando como el anticristo. Porque la palabra de Dios dice que la palabra no es para discutir. Y que no entremos en vanas palabrerías, en vanas discusiones. Y nosotros nos creemos los más sabiondos del mundo, que creemos que sabemos más que Dios. ¿Cómo para qué? Como para discutir de la palabra. Si alguien cree que Topollillo es el que gobierna en el infierno, pues crea que Topollillo gobierna en el infierno, dejémoslo. ¿Para qué discutir tratando de explicarle a alguien algo que no quiere aprender? O sea, nosotros a veces tratamos de convencer a alguien de algo que el Espíritu Santo no le ha querido convencer. Y si alguien quiere adorar a Topollillo, pues adórelo. Yo sé quién es al que yo debo de adorar y debo de concentrarme en eso. Pero yo me peleo con el otro porque no entiende. ¿Acaso Dios me mandó a eso, a pelear? Usted sabe que esa es una mente de anticristo, porque el Señor no nos mandó a que nos dividiéramos, sino a que nos uniéramos. Esa no es la oración que dijo en Juan 17, cuando el Señor dijo que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que yo he venido. Porque en la unidad, en el amor que nos damos los unos a los otros, en el soporte, en la ayuda, en la extensión que damos nosotros de lo que es Cristo en nosotros hacia los demás, es donde nosotros mostramos quiénes somos, si somos de Cristo o no somos de Cristo. Y escuche, si soy de Cristo o no soy de Cristo, y si no soy de Cristo, ¿qué soy? Anticristo.
Porque el mensaje de Cristo es claro. Y el mensaje de antidios y anticristo es claro también. El mensaje de Satanás es tratar de cambiar el mensaje de Dios utilizando el mismo mensaje de Dios. Torcerlo. Lo vimos desde el Edén. Lo vimos cuando se estaba tentando a nuestro Señor y se ve hoy en día, y esto se conoce como apostasía. La apostasía es el que conoce la verdad, pero desea dejarla de lado para practicar sus propias ideas, motivaciones, intenciones y buscar sus propios deleites. Eso es un apóstata. Un apóstata no es alguien que no sabe, es que sabe pero no le importa. Es cínico en su actuar. Aunque esté engañando, si es posible, a los escogidos. El uso del vocablo anticristo aparece 5 veces en la Biblia. 2 de ellas aparece en la carta o la epístola del apóstol Juan. En una aparece en referencia a los últimos tiempos y en referencia a la apostasía. Así es como aparece en la epístola de Juan. Anticristos, o sea, contrario al Mesías, opuesto al Mesías. Escucha cómo lo menciona a nuestro hermano Juan en su escrito. Y deseo que presten atención que esto fue escrito a las iglesias de Asia en el primer siglo. O sea, hace mucho tiempo. Y por favor presten atención a ubicarse en tiempo y espacio para que podamos ver cuando Juan está hablando del anticristo, a qué se está refiriendo él. Hijitos míos, estoy en 1 Juan capítulo 2 verso 18. Hijitos míos, ha llegado la última hora. ¿Cuál es la última hora? Jesús vino, empezó a predicar y a partir de eso empezó el último tiempo. Ya Dios se presentó para corregir la mala enseñanza de los sacerdotes. No solo de los fariseos, de los sacerdotes de todos los tiempos. Desde que empezó a torcerse desde el Edén la enseñanza, porque es la semilla que vino un enemigo y sembró y la dejó crecer ahí, dice la parábola de nuestro Señor Jesucristo. Se fue y creció y contaminó justamente a toda la iglesia. O sea, contaminó, permeó, putrefactó la masa que Dios había preparado para bien. Y dice el texto que estamos leyendo: hijitos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. Ustedes oyeron decir que vendría, está hablando a futuro, un anticristo. ¿Cuándo lo está diciendo? En el primer siglo. Y en el primer siglo, no en el 2022, sino en el primer siglo, allá cerca, entre el año 90, antitos del año 98, dice Juan, en realidad ya han aparecido muchos anticristos. ¿Están conmigo ahí? Desde allá ya dice, ya hay muchos anticristos. No dice uno, dice muchos. Y por eso sabemos que ha llegado la última hora. ¿Por qué? Porque hay muchos anticristos. Escucha lo que dice 1 Juan en el capítulo 2, verso 22. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién niega que Jesús es el Cristo? ¿Alguno de los que está aquí niega que Jesús es el Cristo? Alguien dice, yo niego que Jesús es el Cristo. Yo niego que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Alguien lo dice abiertamente? No, porque así no se presenta el enemigo, ustedes sabían. El enemigo no se presenta abiertamente. ¿Sabe cómo lo negamos? Cuando no hacemos lo que él dice. Cuando hacemos contrario a lo que él dice. Nos convertimos en contrarios a la orden de Dios, contrarios a la mente de Cristo. Y si Dios dice y Dios demanda algo, nosotros obedecemos y no cuestionamos. Entonces, mi hermano y mi hermana, aunque nosotros somos hijos de Dios, aunque nosotros somos redimidos por Dios, cuando hacemos contrario a lo que Dios dice, nosotros nos convertimos en anticristos. Hay muchos anticristos. Y cualquier persona que vaya contraria a la mente de Cristo, contrario a lo que Dios demanda, es un anticristo.
Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora mi pregunta es, ¿qué dijo el Padre y qué dijo el Hijo? ¿O qué dijo el Hijo en referencia al Padre y a Él? Que sean uno como tú y yo somos uno. Negar esa enseñanza es negar la enseñanza de Cristo, y eso nos hace anticristos. O sea, no hay una negociación entre nosotros y lo que Dios estableció. Nosotros obedecemos lo que Dios estableció. Y de ahí no deberíamos de pasar de esa línea. Todo el que niega a Jesús no procede de Dios, 1 Juan 4:3, sino que está inspirado, escuche, está inspirado, está motivado, está impulsado, está tentado, está guiado ¿por quién? Por el anticristo, por la mente contraria a Cristo. Pero el que ustedes oyeron decir que vendría ya está en el mundo. O sea, realmente el enemigo se mueve entre nosotros. La mente del enemigo se mueve entre nosotros. ¿Usted sabe dónde tenemos nosotros el ataque más letal de la iglesia? En la iglesia. El ataque más letal que tenemos nosotros es entre nosotros mismos, cuando no podemos perdonar. Orden que dio el Señor, dice: perdónense unos a otros como yo los he perdonado. Cuando no podemos pasar por alto la ofensa, cosa que Dios nos dijo: pasen por alto la ofensa. Cuando nosotros, en lugar de ser pacificadores, nosotros somos divisores. Cuando en lugar de cuando una persona llega y me dice a mí: es que vieras que mi esposa, o es que vieras que mi esposo, es que vieras que el pastor, en vez de seguirle la cuenta o seguirle la corriente y decirle: no, un momentico, eso no es lo que dice Dios, no dice que murmuremos y que hablemos, nosotros seguimos la corriente. ¿Quién no lo hace? ¿Quién de los que está aquí no lo hace? Y no los estoy motivando a levantar la mano, les estoy preguntando para que nos examinemos a nosotros mismos. Es que ya yo lo hubiera dejado botado. Y eso es lo que dice Dios. Dios dice que seamos pacificadores, que guiemos a las personas a Cristo, que motivemos y enviemos a las personas al regazo de Cristo y a la orden de Cristo. Lo que nosotros tenemos que llamar es al arrepentimiento a la persona que está haciendo o propiciando el pecado, y a la persona que no se enfrenta con ese pecado. Y no con un error, con un pecado. Porque le llamamos error para disculparnos, porque el orgullo no nos permite decirle pecado. Error es que yo vaya saliendo de mi casa, apriete el botón del portón antes y cierre y me arrugue las puertas. Eso es un error. Error es que yo venga y deje atravesado algo ahí, cuando vaya saliendo me resbale, me caiga y me quiebre. Eso es un error. Pero el pecado no es un error. El pecado es algo que ofende a Dios y está debidamente descrito, que debemos de evitarlo y no debemos de practicarlo. Por eso, mi hermano y mi hermana, cuando nosotros hablamos de la identidad del anticristo, estamos hablando más que todo de una forma de pensar. De hecho, en el Antiguo Testamento, en Daniel, se incide en el anticristo y se habla del anticristo en el marco de las bestias, y se habla particularmente de una bestia, y eso se habla en el Salmo 71, en el Salmo 72, verso 9. Ante él se doblará la bestia, sus enemigos morderán el polvo. Esta bestia que está mencionando ahí, que aparece en singular, esta bestia se refiere a la forma de pensar de Satanás, que se va a tener que rendir delante de Cristo. No le va a quedar de otra que rendirse delante de el Hijo de Dios, que vino a destruir y que vino a eliminar todas las obras de Satanás. La palabra bestia aparece en el Apocalipsis 39 veces, y siempre en referencia a un sistema de pensamiento. Así que lo que Daniel dice, mencionando las bestias de 7 cabezas con diademas, está mencionando una forma de pensar, una forma en que todo el mundo se ha involucrado y empieza a pensar, una forma que piensan contrario a lo que es la mente de Dios. O sea, una forma en que el diablo nos lleva a nosotros a pelear contra Dios. Pastor, yo no peleo contra Dios, usted está equivocado. ¿Cuántas formas hay de pelear? Piensen. Hay formas de pelear de manera directa, hay formas de pelear de manera indirecta. Usted puede ser que está en un trabajo y no se enfrenta a su jefe, pero
impulsa a otro para que vaya de tontito a pelearse con el jefe para defender su posición. Es una manera indirecta. O también desobedeciendo, simplemente de una manera pasiva. Porque la omisión también es pecado. El no decir esto está mal, esto es pecado, es también ser parte del pecado. Y eso es también pensar con la mente del anticristo. Si una mamá sabe que su hijo o su hija está haciendo lo incorrecto y se lo esconde a su esposo, está pensando con una mente de anticristo. Pensando que lo va a meter en una burbuja o la va a meter en una burbuja y que la va a rescatar, y en el momento que usted no se imagina, cuando usted no se espera, Satanás va a usar esa herramienta y la va a sacar a la luz. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no salga a la luz, dice Marcos 4:22. Está refiriéndose a que Satanás sabe esperar el momento perfecto para sacarnos la basura afuera. Entonces, yo vengo aquí, estoy con ustedes conversando, estamos viendo alrededor de esto el mensaje, y tal vez alguien diga: pastor, este mensaje de verdad me llegó al corazón, pero lo dice de la boca para afuera. Cuando están allá en algún lugar conversando, dicen: ah, qué pastor más exagerado, si es mentiroso, ¿ah? A otra persona. Esa otra persona se lo deja, y cuando me topa me dice: vieras, pastor, lo que dijo fulano de usted. Porque eso hace el enemigo. Utiliza nuestra propia boca para atacarnos a nosotros mismos. Nosotros le damos la herramienta a él para atacarnos. Él no la puede tomar, nosotros se la damos. Y eso pasa en todas las áreas. Porque pensar así, tanto el que dice una cosa y hace otra, el que escucha, lo guarda y lo traslada, eso es pensar como el anticristo, es contrario a Dios. Porque la palabra dice: confiénsense unos a otros los pecados. O sea, si yo los ofendo a ustedes, yo debo de pedirle perdón a ustedes en individual por haberlos ofendido. Es muy fácil pedirle perdón a Dios y no pedirle perdón al que he ofendido. Eso es muy sencillo. Pero mis hermanos y mis hermanas, también la murmuración es pecado, el chisme es pecado, y eso es mente del anticristo. Pero cuando eso se hace en bulto, cuando eso se hace en grandes proporciones, eso se conoce como una estructura imperial de poder totalitario. Eso es la bestia. Una estructura general grande donde todo el mundo piensa parecido. Ireneo de Lyon, nacido en Esmirna, hoy Turquía, por cierto, discípulo de Policarpo, quien fue discípulo a su vez de Juan, cuando habla en su libro contra las herejías y menciona al anticristo, escribe esto, y por favor, préstele atención, cito: y no solo por lo que hemos dicho, sino también por lo que sucederá bajo el poder del anticristo, se prueba que el diablo, siendo apóstata, ¿por qué es apóstata? Porque sabe el bien y decide rechazarlo. Apóstata y ladrón, quiere ser adorado como Dios y quiere ser proclamado como rey, siendo un siervo. ¿No le parece que la descripción de Ireneo coincide mucho con los tiempos actuales, donde la gente quiere ser como Dios? Yo declaro, yo me apropio, yo tomo. Y dice Santiago, escribe en su carta, que nosotros deberíamos decir: si Dios quiere. Pero ¿cómo actuamos nosotros? Nosotros es yo, puro Satanás en el cielo, cuando decía: yo subiré, yo estaré ahí, yo declararé. No, mi hermano, Dios da una orden y nosotros debemos de obedecerla. Dios da una instrucción y nosotros debemos de seguirla. Y si nosotros hacemos contrario a lo que Dios dice, somos anticristos. Hay muchos anticristos en el mundo y yo no quiero ser, y espero que usted no quiera ser uno más. Porque ser anticristo es ir contrario a lo que Dios dice. Hipólito de Roma, nacido allá en el año 170, a quien consideraron como el primer papa, en su tratado que escribía Cristo y el anticristo, afirma esto, y cito lo que él dice: Cristo es un león, por lo que el anticristo también es un león. Cristo es un rey, por lo que el anticristo también es un rey.
el Salvador se manifestó como cordero, así también Él de igual manera va a aparecer como cordero. ¿Quién? Satanás, el anticristo, como un suavecito, como una persona débil, como sobándonos la espalda, como el más pobrecito de todos, como el más débil de todos. Así se presenta. Él no se va a presentar poniéndonos los pies y los tacos en el pecho. El enemigo se presenta haciéndose el pobrecito yo. Y eso es una mente de anticristo. Aunque por dentro dice, él realmente es un lobo rapaz. Se presenta como cordero, pero internamente ¿qué es? Un lobo rapaz. Porque en el menor descuido, mi hermano y mi hermana nos va a comer, nos va a destruir. Agustín de Hipona, conocido como también Aurelio, allá por el siglo III, en sus comentarios refiriéndose al anticristo, escribe lo siguiente, y cito también: si halláramos en la misma escritura, nos dice que no solo se niega con la lengua, sino también con los hechos. No necesitamos decir que yo no creo en Cristo, sino que nuestros hechos pueden decirlo. Cuando yo no obedezco a Dios, yo estoy contrariándolo a Él con mis hechos. Aunque con mis palabras diga yo amo a Dios, yo sigo a Dios, yo creo en Dios. Recuerdo la enseñanza que nos trajo nuestro hermano Esteban cuando hablaba de los frutos de arrepentimiento, que los frutos deben ser visibles en nuestros actos, en nuestras acciones, no solo de boca. Nosotros podemos decir estoy arrepentido de mis pecados y seguir practicando lo mismo, y eso no es un arrepentimiento. Eso es una falacia, eso es una farsa. Una farsa de estar repitiendo la misma conducta, todo el tiempo la misma conducta y decirnos hijos de Dios. Porque cuando yo repito la misma conducta contraria a Cristo, soy un anticristo. Y no lo tomen como algo del demonio, como algo hediondo, como algo con cachos. No, es tomarlo de la manera bíblica. Está llamándonos la atención a nuestra forma de ser para que cambiemos nuestra forma de ser. Este hombre, Agustín de Hipona, dice que nosotros topamos con muchos anticristos porque aunque digan que son de Cristo, sus costumbres dicen lo contrario. En Mateo 24:15, cuando el Señor menciona a Daniel, dice así: el profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio. Cuando ustedes lo vean en el lugar santo, el que lee, que entienda. ¿Qué está diciendo? Cuando ustedes vean al anticristo, cuando ustedes vean la abominación desoladora en el lugar santo, entiendan, dice. Pero ¿cuál es el lugar santo? El lugar santo, a lo que refiere el Antiguo Testamento, es al tabernáculo, es el lugar santísimo donde se llegaba a adorar a Dios. Pero el lugar santo hoy en día, mis hermanos, dice Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos de hombres. ¿Saben dónde vive? Vive en su iglesia. El Espíritu Santo vive en su iglesia. El lugar santo es usted y yo unidos. Y cuando el enemigo se infiltra en el lugar santo, entonces se manifiesta en el lugar santo, en la iglesia, dividiendo a la iglesia. Se mete como cizaña. Divide a la iglesia. Causa odio, causa heridas. Por eso es que Juan en su primera carta, en el capítulo 3, en el verso 7, dice así: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Resumamos la justicia de Dios. No nos pongamos a estudiar toda la Biblia, hagámoslo de la manera simple, de la manera sencilla. Jesús dijo: estos son los 2 mandamientos sobre lo que pesa la ley y los profetas: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Violentar esos 2 mandamientos, se violenta absolutamente todo. El que practica el pecado, dice Juan, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. ¿Por qué no puede pecar? Es que no podemos pecar, es que cuando pecamos nos sentimos mal.
y nos guía al arrepentimiento. Mi hermano, cuando abrimos la boca más de la cuenta, estamos pecando. Y el Espíritu nos dice, hablaste más de la cuenta. Cuando aconsejamos contrario al texto bíblico, estamos aconsejando mal. Y entonces el Espíritu Santo nos llama y dice, estás aconsejando mal, estás aconsejando desde tu orgullo, desde tu opinión, desde tu perspectiva, desde tu justicia, desde tu forma de resolver. ¿Y sabe qué dice Dios, mi hermano y mi hermana? Que si nosotros no dejamos de lado nuestra propia justicia, nosotros estamos mal. Porque nosotros debemos de caminar en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios nos dice esto a través de la boca de Juan el Bautista, quien les enseñó a huir de la ira de Dios. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y sabe qué es el reino de Dios? Es la forma de gobernar Dios en esta tierra. Y en esta tierra se debe gobernar como gobierna Dios en los cielos. ¿O no lo dice el Padre nuestro? Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Jesús estaba enseñando de una manera magistral como lo es Él, porque nuestro Señor es el maestro, no es un maestro, es el maestro. Y escuche lo que dice el maestro. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, verso 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 34. De esto depende todo, de esto depende todo. Vamos a hacer un ejercicio, ¿qué les parece? Vamos a hacer un ejercicio para ir aterrizando, todos los que estamos acá, entendiendo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo y lo que el Señor Jesucristo habla a través del pensamiento contrario a Él. Vamos a quitar todos los pecados que usted se puede encontrar en la Biblia, todos. Vamos a quitar los pecados, no los errores, los pecados. Adulterio, mentira, asesinato, desobediencia, maledicencia, borracheras, envidias, quitemos todos los pecados. Hagamos de cuenta que no existe nada descrito en la Biblia. ¿Me están siguiendo? Vamos a dejar solo dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Y ahora empecemos a pensar en todos los pecados que quitamos. ¿Regresan esos pecados cuando violentamos esos dos mandamientos? Todos regresan. No necesitamos que estén descritos ahí. Todos regresan. Y cuando una persona, mi hermano y mi hermana, prefiere abandonar la casa, abandonar a su mujer, abandonar su familia, porque no se arrepiente de su pecado, está violentando el primer mandamiento y el segundo. Está dejando de amar a Dios y está dejando de amar a su prójimo, que es su esposo o es su esposa. Cuando una persona se va de la iglesia a la que pertenece para sembrar otra iglesia y no está sembrado ni siquiera en la que se supone pertenece, por falta de arrepentimiento o falta de perdón, ya violentó esos dos mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, porque está causando una división. Y el pensamiento de Cristo es que se amen como yo los he amado, que sean uno como usted y yo, Padre, somos unos. ¿Me estoy explicando? Cuando una persona decide dejar de hablarle a otra persona, está violentando el primero y el segundo mandamiento. Cuando una persona decide ocultarle por omisión información a su esposo, a su esposa, a su familia, dice que para protegerlo, está mintiendo, porque la omisión es mentira, y eso infringe el primer mandamiento y el segundo mandamiento, porque Dios dice que Él es enemigo de la mentira, y la mentira, cuando yo le oculto información a la otra persona, también estoy infringiendo el amor al prójimo como a mí mismo. Espero estarme explicando, mis hermanos. Al final de cuentas, cuando nosotros venimos en el pensamiento, según la teología de Juan, a hablar del anticristo, él está hablando de usted y de mí.
Él está diciendo, ya en estos tiempos hay muchos anticristos. Entonces, mi llamado hoy, en esta noche es, ¿qué quiere ser usted? ¿Anticristo o contra Cristo? No, dije lo mismo, ¿verdad? ¿Anticristo o en favor de Cristo? ¿Qué es lo que quiere ser usted? ¿Anticristo o en favor de Cristo? ¿Cómo quiere pensar? Y lo dije muy bonito. El pastor José Manuel Sierra en una de sus prédicas dijo, ¿qué quiere ser usted? ¿Cucaracha o cristiano? Mi hermano y mi hermana, es hora de que recapacitemos. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Hijos de Dios o hijos del diablo? Es que yo soy creyente, es que yo soy cristiano. Pues demuéstrelo con sus actos, deje de decirlo. Hable menos y actúe más. Así que mi hermano y mi hermana, cuando nosotros hablamos del anticristo, ¿por qué nos preocupamos de quién va a gobernar el mundo si ni siquiera podemos gobernar nuestra propia vida? ¿Por qué nos preocupamos tanto de la conspiración mundial que hay alrededor del gobierno que se va a establecer y se va a establecer? Porque Dios lo dijo y así va a pasar. Y no nos preocupamos por lo que nosotros hacemos o decimos, dónde nos congregamos, dónde visitamos, a quién oímos. Si son personas que están al frente hablando contrario a Cristo, ¿y cómo se habla contrario a Cristo? Le voy a explicar cómo se habla contrario a Cristo. Pararme yo aquí al frente a hablarles a ustedes de unidad y de amor e irme de aquí detestándolos a ustedes porque no los quiero, porque en alguna medida me ofendieron, eso es ser un anticristo, contrario a Cristo. ¿Sabe cómo también somos anticristos? Cuando nosotros hablamos en contra de lo que Dios establece en su palabra y recomendamos contrario a lo que Dios establece en su palabra. Ah, no, mi hermano, es que vieras lo que me hizo Rafa. Déjelo botado. ¿Para qué le aguanta? El Señor no dice eso. Tampoco le dice que se quede callado. Le dice que lo confronte con la Biblia y le diga, entonces usted dice que es Cristo. ¿Se acuerda lo que dijo el pastor? ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Es que se confronta el pecado. Pero no que se recomiende que nosotros causemos por nuestra boca una división, porque el Señor no nos llama a eso, nos llama a la unidad. Que sean uno como tú y yo somos uno. Ay, pastor, es que vieras lo que me hizo Will. ¿Qué le hizo Will? No me trajo pollito frito. Pues bótelo, déjalo, búsquese otro que le compre pollito frito. Hay muchos en el mundo que le pueden comprar pollito frito. Ese es el ego, ese es el orgullo, eso es hablar con nuestra propia opinión. Esa no es la opinión de Dios. Esa es su opinión. Esa es la opinión suya, no la de Dios. ¿Sabe cuál es la opinión de Dios? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado al que está infringiendo el pecado. Y cuando el otro se arrepiente, ¿sabe cómo le dice Dios a la otra persona que el otro le pidió perdón? Perdónelo como yo lo perdoné a usted. ¿Y cómo nos perdonó el Señor? ¿Sabe cómo? Hasta la muerte, hasta la cruz. Pero nosotros, por orgullo, por nuestra propia opinión, porque creemos saber más que Dios y porque opinamos con nuestro hígado y con nuestra experiencia personal, entonces le aconsejamos a las personas cosas que yo haría y al final de cuentas no las hice. Porque hay muchas personas que aconsejan que deje a su esposo o deje a su esposa y no han dejado los suyos. Porque es su opinión, no es la de Dios. Malaquías escribe: Dios aborrece el divorcio. ¿Por qué? Porque Él no se divorcia de usted y de mí. Nos llama al arrepentimiento. Nos llama a rectificar camino. Nos llama a dejar de ser anticristos. Entonces, si usted vino esta noche a esperar que yo le hablara de un demonio lleno de azufre, lleno de pestilencia, que va a salirle por ahí con un tridente, no, yo vine a hablarle del anticristo en la iglesia y usted y yo podemos ser en individual o en conjunto contrarios a la mente de Cristo. ¿Qué vamos a decidir? ¿Vamos a decidir caminar en pos de Cristo
o contrario a Cristo? ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Vamos a seguir jugando al cristiano o vamos a ser cristianos? ¿Vamos a seguir aparentando hacia afuera y adentro siendo lobos rapaces? Tratando de presentarnos como corderitos y por dentro ser unos grandes destructores que queremos comernos el mundo porque nos creemos los mejores del mundo. Y que nadie, absolutamente nadie, puede sacarnos a nosotros nada negativo porque somos como Satanás. Satanás se enamoró de sí mismo al grado de decir quiero sentarme ahí. Y cuando usted y yo actuamos en nuestra propia opinión, estamos haciendo exactamente lo mismo, queriendo sentarnos en el trono de Jesucristo. Les voy a contar cuál es el último trono de Jesús antes de ser ascendido, donde Él fue sentado. Y con esto cierro. Los discípulos esperaban verlo entrar a Él políticamente a sentarse en Jerusalén y gobernar en Jerusalén. Cuando entres ahí, dice, yo quiero sentarme a la derecha y mi hermanillo a la izquierda. O la mamá también le dijo, yo quiero que mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y el Señor le dice, no sabe lo que están pidiendo. Porque Él iba a ser entronado en una cruz. Y a un lado había un ladrón y al otro lado había otro ladrón. Y Él le dijo, no saben lo que están pidiendo. Cuando yo entre a Jerusalén, ahí es donde me van a subir. Y 3 clavos eran lo que lo sostenían. Uno en cada mano, por lo menos en la muñeca, y uno en sus pies. Completamente desnudo, no como lo ponen ahí en esa figura donde lo ponen con un mantito, no, completamente desnudo, sin piel, con sus huesos expuestos, casi en su totalidad desangrado. Cuando el corazón le estaba fibrilando a Él, y Él sabía que ya se acercaba el fin, porque estaba por detenerse el corazón por falta de sangre, y al tener un bajonazo de presión por falta de sangre, en ese momento donde Él se está rozando su espalda contra la madera, una espalda completamente lacerada, donde había comido su último alimento allá en el aposento alto, había sido arrestado, puesto en una cisterna, aguantando frío. Después se le dieron 39 latigazos, se hizo caminar bajo el sol, se subió Él, porque no lo podían subir, Él se subió, digo, porque Él dio su vida, nadie se la quitó, Él la entregó y Él la volvió a tomar. Ahí se subió a la cruz Él. Y cuando estaba en su momento más difícil, en su momento donde aún el dolor de ver al Padre dándole la espalda, por primera vez en la eternidad, experimentando que el Padre le daba la espalda porque cargaba con nuestros pecados y con nuestra sentencia, y dijo, Elohim, Elohim, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando estaba ahí sufriendo, cuando estaba ahí sintiendo lo que sentía, no por culpa de Él, porque Él es intachable, Él es sin pecado, nunca ha murmurado de nadie, nunca ha mentido, nunca ha propiciado la enemistad. Cuando le maldecían, bendecía. Solo salió de su boca, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí en su momento más difícil. Y cuando Él dice, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí está experimentando Él el abandono que usted y yo deberíamos de tener eternamente en el fuego eterno. Y una vez que se concluye y Él sabe que se va a detener el corazón, donde está esa fibrilación, y en ese momento Él sabe que es el último instante, su último suspiro, dice, Javi, papito, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hasta el último día, hasta el último segundo, hasta el último suspiro, cumplió la voluntad del Padre. Pero usted y yo somos
demasiado orgullosos para poder aconsejar como Él aconsejó. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Por eso, mi hermano y mi hermana, por eso que Él hizo que siendo Dios y no escatimó estar en el cielo como Dios, sino que renunció a la posición de Dios y se hizo hombre para morir una muerte en cruz. Por esa razón, toda lengua, toda persona, todo mundo confiesa que Jesucristo es el Señor, aún hasta los demonios. Y por Él toda rodilla se va a doblar, aún hasta los demonios. Porque los demonios saben para dónde van y no tienen provisión de salvación. Ellos no tienen lo que usted y yo tenemos. Provisión de salvación. ¿Y sabe cuál es la provisión de salvación? Pensar como Cristo. Creer como Cristo. Hacer la voluntad de Dios como la hizo Cristo. Tal vez este mensaje no sea para los que están aquí, tal vez, cosa que lo dudo mucho, porque incluso es para mí mismo. Porque cuando lo escribo y lo presento, el Señor está tratando con mi espíritu y con mi corazón, porque todos los días fallo, todos los días me equivoco, y todos los días necesito ir al regazo de Él y decirle: Señor, perdón, porque todos los días me siento cucaracha, porque todos los días siento que soy un anticristo, porque todos los días digo: Señor, ¿cómo es posible que te hayas fijado en mí a pesar de lo que yo soy? ¿Sabe qué dijo el Señor en el Salmo 22? Me rodearon, me siguieron y no hubo quien me defendiera. Pero hoy usted y yo sí tenemos quien nos defiende, y se llama nuestro Señor Jesucristo. Incline sus rostros ahí donde están. Y quédese ahí con su rostro inclinado antes de que terminemos esta charla y vamos a orar. Y si usted en casa me está escuchando a través del canal, también le ruego, le suplico que haga una pausa en lo que está haciendo y reflexione en lo que hoy se está hablando. Porque somos muy dados a señalar a los de afuera como de afuera, y no nos damos cuenta que nosotros somos muchas veces la pudredumbre que sale de adentro. Y nosotros, en lugar de representar a Cristo, nos representamos a nosotros mismos, orgullosos, insensatos, vanagloriosos. Y es hora, mi hermano y mi hermana, que nosotros aprendamos a representar a Cristo. Antes de orar, vamos a escuchar el canto, y por favor, ahí donde están, reflexionen todos sobre lo que se va a cantar esta noche. Exaltemos su nombre, porque Él es digno de